están? Yo soy Damaris García, bienvenidos a otro video de Hablemos. ¿Cómo estás, Cano? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, pues aquí, fíjate que tengo ganas de hablar de un tema, pues a mí se me hace interesante. Ya lo había pensado desde Ok. antes. Me gustaría platicar contigo un poco acerca de Satanás. Excelente, Y un es excelente tema. que, sí, o sea, mira, yo pienso que es importante porque yo creo que pues es un personaje a quien se le debe mucho del éxito de las diferentes religiones, ¿no? Más que un enemigo, Satanás es un socio exactamente de, pues, de las religiones. Entonces, a mí me gustaría hablar contigo acerca de este tema porque yo creo que siendo mormones, el tema de Satanás puede ser un poquito diferente a las otras religiones. Y estaría padre que si hay personas que tienen, no sé, otras creencias o que tuvieron otras creencias, que igual comenten cómo ellos veían a este personaje, ¿no? ¿Cómo ves, Cano? Me parece bien, me parece un tema muy interesante. Y aquí cabría aclarar que dentro de la cosmogonía mormona, dentro de la teología mormona, Satanás es una figura principal, primordial. Recordemos que en el plan de salvación mormón tenemos este periodo de la preexistencia en la cual todos fuimos espíritus y que hubo un gran concilio para ver cómo iba a ser el progreso espiritual, ¿no? De las almas, bueno, de los espíritus, de las inteligencias que ahí estaban, cómo iba a suceder. Y que en este gran concilio se propuso el plan, que digamos que ya se había hecho en otros mundos, que era un salvador, porque nosotros íbamos a pecar y ese salvador, pues Jesús siendo aparentemente el mayor de nosotros, dijo, pues yo voy y yo me ofrezco para dar mi vida y salvarlos. Y aquí, cuando yo estuve en la misión en Tampico, uno de mis compañeros me hizo notar algo muy interesante y es qué posición sostenía Lucifer, Satanás, en ese momento, en el concilio, de acuerdo a la cosmogonía o de acuerdo a la teología mormona. ¿Qué posición tan importante tenía que se le permitió hablar en ese consejo? Otra vez, de acuerdo a la teología mormona. Y no solo hablar, poner una propuesta propia, aparte de la del Padre, ¿no? De la de Elohim. ¿Qué posición ocupa en esa teología que se le dio esa oportunidad de hablar y de proponer un plan alterno, ¿no? Y es cuando viene la famosa guerra de los cielos, que en muchas ocasiones yo personalmente escuché que los maestros decían es que no fue una guerra de golpes, fue una guerra de testimonios, fue una guerra de quién está a favor, quién está en contra, y en resumidas cuentas solamente una tercera parte de esas almas siguieron a Satanás y fueron expulsadas a la tierra, lo cual se me hace un poquito ilógico, pero bueno, ¿por qué mandar a ellos al mismo lugar a donde vas a mandar a los otros, ¿no? Entonces, desde aquí, para mí, empieza la inconsistencia. Si es tu enemigo, ¿para qué lo dejas hablar en un principio? ¿Para qué lo dejas proponer? Si tú ya siendo omnisciente, que quiere decir que ya lo sabes todo, ya sabes cómo es el proceso, ¿para qué lo dejas hablar? Como tú bien mencionas ahorita al inicio, más que un enemigo parece como un socio, ¿no? Un socio comercial de, pues ni modo, te toca a ti ser el malo de la película, te toca a ti ser el malo del cuento, ¿no? Con ese simple detalle de ser un instrumento en las manos del que se supone que todo lo sabe, para mí ese papel del enemigo, del que quiere el mal para las creaciones, pues queda realmente relegado, realmente no existe. ¿Por qué? Porque finalmente es todo parte de su plan. Fíjate que cuando a mí me enseñaron los misioneros, algo que se me hizo raro era precisamente esa enseñanza de que pues Satanás y Jesucristo eran hermanos y eran hijos de Dios, ¿no? O sea, Satanás Ujú. es hijo de Dios. Entonces, si Jesucristo es nuestro hermano, pues Satanás también es nuestro hermano, ¿no? Esa enseñanza a mí se me hizo rara, pero me causó lógica porque dije, bueno, sí, o sea, si Dios creó todo, pues también creó a Satanás, ¿no? O sea, para mí en este momento yo ya no veo a Satanás más que de esta forma de necesitamos al malo para que haya negocio, para que la gente, o sea, así como creen algo en un poder bueno, también tienen que creer en un poder malo
para que necesiten de ese poder bueno. Y fíjate que a mí me llama la atención, y no sé si tú estás de acuerdo o no, pero cuando tú estás hablando de este concilio que hubo en el cielo, ¿no? Yo me acuerdo que me enseñaban que Jesús dijo, yo voy para ser el Salvador y la gloria va a ser para el Padre, ¿no? Y Satanás dijo, yo voy y los voy a obligar, a todos te los voy a salvar, pero yo quiero la gloria. Entonces Dios dice, pues voy a mandar a Jesús, ¿no? Y Ujú. yo me puse a pensar y dije, entonces, ¿cuál realmente era el propósito? ¿Salvar a la humanidad o ganar una gloria? Y cuando me puse a pensar así, dije, como que Dios y Satanás entonces no son tan diferentes. Y espero No, que no se ofenda la gente ni se espante, pero, o sea, estamos tratando de analizar, ¿no? La manera, más que lo que sea una verdad, la manera en cómo dentro del mormonismo te manejan la historia para finalmente controlar, ¿no? A la membresía. Entonces, yo cuando me puse a analizar eso, dije, bueno, entonces Dios realmente no es tan diferente a Satanás porque finalmente los dos estaban peleando más que nada por la gloria. así es. Bueno, no sé. Sí, no, bueno, desde mi perspectiva, el Dios judeocristiano que viene tanto en la Biblia como en el libro de Mormón es una figura autoritaria, es una figura narcisista, es una figura ególatra, es una figura celosa, o sea, tiene unos rasgos muy, muy negativos desde mi punto de vista, que se quiere compensar con algunas otras cosas, ¿no? De que es amor, es esto, es lo otro, pero al final del día la misma Biblia lo dice, ¿no? Es un Dios celoso, es el Señor de los ejércitos, es el que tiene la venganza, es el que si se burlan de sus siervos, él los va a matar, etcétera, etcétera. Entonces es una entidad vengativa, es una entidad que tiene orgullo, es una entidad que ya que la comparas con cómo te describen a Satanás, así como tú exactamente estás mencionando, son muy similares. Entonces, tomando esto en cuenta, pues finalmente es su hijo, ¿no? Y quizás era el hijo favorito. Y quizás simplemente por eso es que a lo mejor lo elige. Otra vez, estamos partiendo de un punto en el que asumimos que así fueron las cosas, pero ya viéndolo desde un punto de vista, desde mi punto de vista sin dioses, pues realmente simplemente es parte de la dicotomía humana, de su naturaleza, de querer catalogar algo como bueno o como malo. Y todas las civilizaciones del mundo, en sus bases, tienen este concepto de moralidad, de qué es bueno y qué es malo, qué es aceptable y qué no. Se propone la idea de que el bien está de manera hasta cierto punto intrínseca en nosotros. Eso es un debate para largo, ¿no? Si somos naturalmente buenos o naturalmente malos. Para mí yo creo que somos neutrales simplemente conforme a la región geográfica donde naces y las cosas que te indiquen que son buenas van a ser buenas y las que te indiquen que van a ser malas son malas. Pero sí tenemos un sentido de moralidad, que es el de ayuda, que es el de cooperación, porque precisamente nuestros instintos primitivos de supervivencia nos indican eso, que cuando andamos en grupo, que cuando nos apoyamos entre nosotros, pues tenemos más probabilidades de subsistir. Redondeando esto, para mí tanto Satanás, la existencia de un diablo como de un dios son risibles, porque finalmente son entes que, como tú mencionaste, sirven para manipular, para decirte que este ente te obliga a ser bueno, este ente te obliga a ser malo. Y se contradice con su misma teología de que tienes el albedrío, porque cuando haces algo malo es que tú lo escogiste. Y yo conocí miembros de la iglesia, personas miembros de la iglesia que decían, es que pues un error fue habernos dado el albedrío, porque escogemos el mal, porque es más fácil, porque es más placentero, porque esto, por lo otro. Yo no lo veo así, ya no lo veo así, en su momento sí, cuando era fiel, devoto miembro de la iglesia, pero analizándolo es como, ¿cómo definir qué es bueno y qué es malo? En ciertas situaciones es fácil, en algunas va a ser más complicado porque tienes que tomar en cuenta muchas variables. Vas a tomar la decisión que tú consideres más oportuna en el momento con los medios que tú tengas. Y repito, por eso para mí el hecho de un dios o de un diablo no me representan o no siento que haya una necesidad de ellos, porque finalmente tu compás moral, tus valores, lo que tú tengas dentro de ti es lo que va a determinar qué acción decides tomar o qué decides omitir. No sé tú
cómo veas esto. Pues es que fíjate, precisamente cuando me voy a otra vez a esto del concilio en el cielo y todo esto, bueno, a mí me enseñaron, y es que ya cada vez hay que decir eso, porque como han habido muchísimos cambios y también depende de dónde vivimos, nos enseñaron una cosa o otra, tal vez, no sé. Pero bueno, a mí me enseñaron o aprovechaban ese punto para enseñarme eso del albedrío, ¿no? De que en dado caso, Satanás se rebeló, ¿no? A la voluntad de Dios, porque Satanás dijo, yo quiero la gloria para mí. Y Jesús no, Jesús se sometió a, yo lo voy a hacer y la gloria es para ti. Entonces allí me enseñaban lo del albedrío, que se me hace ahorita bastante ridículo, porque básicamente es la parte donde yo tengo albedrío, es el punto en el que yo decido someterme a la voluntad de un Dios. Hasta allí llegó mi libertad, porque si yo decido someterme, entonces de ahí en adelante tengo que hacer todo lo que según ese Dios, por medio de los profetas mormones, me dictaran. Y ahí yo ya no tendría libertad. Entonces me hace bastante absurdo. Y precisamente yo como que rescato eso de que siempre que tú, ¿no? Tienes este espíritu de cuestionar, de que ibas con el obispo y le decías, obispo, es que mire, no, mire aquí dice esto, ¿no? Y te ponías tú en tu posición. Era un espíritu contencioso, ¿no? O sea, que no venía de algo bueno. Y lo relacionaban con eso, ¿no? Te estás rebelando, estás siguiendo a Satanás. Entonces, Ten cuidado con el completamente, orgullo. sí, exacto, ¿no? Y completamente, o sea, era ya tu opinión, lo que sintieras, lo que pensaras, ya y ya no. Y te decían, bueno, es que tú ya tuviste la libertad de si me someto o no, y tú decidiste que sí. Y bueno, me parece bastante ridículo. Ahora, la otra cosa es, ¿te acuerdas de esta enseñanza que decían que el hombre natural era enemigo de Dios? Ujú. Y si tú te pones a pensar, o sea, todo lo que sea natural del ser humano, hombre, mujer, y sobre todo lo que te saque de la línea que ellos te marcan para que te controlen, todo te convierte en hombre natural o mujer natural. Y sobre todo si estás en una religión de alta demanda como lo es la iglesia mormona, digamos, algo tan sencillo como yo irme a correr mi maratón en domingo. Ahí fui mujer natural, seguí a Satanás, o sea, me rebelé. ¿Sí me explico? Entonces, Claro. ¿por qué? Porque ya no seguí su línea, ¿no? Entonces yo me rebelé, fui mujer natural y por hacer ese simple participación en el maratón, chin, me dejé ir por el hombre natural. Entonces, todas esas cosas naturales que tú dices hace rato, ¿no? Son como que deleitables, ¿no? Supuestamente para uno, todo eso te convierte en hombre natural, mujer natural, y entonces, por lo tanto, tal vez te hace más seguidor de Satanás, porque finalmente es lo que, según ellos, ¿no? El mundo te ofrece. Hay varios, ha habido varios comentarios que nos han hecho donde dicen, no es que a mí no me obligan a nada, es que a mí no me dicen qué hacer, yo hago lo que quiero, etcétera, etcétera. Y está bien, o sea, yo les creo que no haya alguien que te coercione. Pero aquí yo también hablaría de esa manipulación que precisamente tú acabas de mencionar. Sí, nadie te obliga, pero también hay ciertos lineamientos que tienes que cumplir si quieres tener los beneficios a plenitud, ¿no? Leía hoy un artículo donde decía precisamente esto, que la palabra de sabiduría no es obligatoria, que los líderes no están viendo qué tomas o qué dejas de consumir, que si tú quieres fumar o tomar café o hacer lo que tú quieras, eres libre de hacerlo porque es tu albedrío, pero que entonces no tienes una recomendación para el templo. Entonces, otra vez, sí hay cierta manipulación, sí hay cierta coerción. Es tú me das, yo te doy. Ok, son parte de las reglas de convivencia, son partes de las reglas del club. Ok, también es válido, pero entonces sí hay manipulación, porque al no tener una recomendación para el templo, y a lo mejor voy a mencionar esto muchas veces, pero es que meten en la cabeza, en la psique de los miembros, que para ser buena persona, ese papelito es importante, que si no lo tienes es que no eres buena persona, es que te falta algo, es que no eres de los elegidos, es que te hacen sentir especial con él. Y realmente muchos miembros, no estoy diciendo que todos, pero sí hay muchos miembros que cuando tienen ese pedacito de papel en las manos, de verdad se la creen y se sienten superiores a los que los rodean. Y a veces en las reuniones de primer domingo de mes suben
y comparten su testimonio, y etcétera, etcétera. Está bien, qué bonito que sean felices ellos, pero otra vez, a mí no se me hace bueno que una persona trate hacia otros o haga sentir menos a otros con solo un pedacito insignificante de papel. Bueno, otra cosa que a mí me enseñaron cuando yo estaba en la iglesia, y esto me lo inculcaron pues desde joven, ¿no? Bueno, no sé, yo sentía que lo ponían en un nivel, sí, muy parecido al de Dios en cuanto a su poder. Sí, era menor, pero sí parecido, porque a mí me decían, bueno, Satanás igual, o sea, así como Dios está en todas partes, Satanás también está en todas partes y todo el tiempo te está viendo, ¿no? Todo el tiempo te está checando y te está queriendo hacer caer, ¿no? En tus diferentes pecados, ¿no? Para que te pierdas y te vayas con él, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que a mí me decían, cuando tú hagas tu oración personal, ¿no? Esa oración de la noche o en la mañana, que haces tus oraciones personales, hazlas en tu mente, porque Satanás ahí sí no tiene poder, no puede él meterse a tus pensamientos, ¿no? Pero si tú las dices en voz alta, entonces como él está súper atento, te va a escuchar y aparte todos sus ángeles, ¿no? Y pueden frustrar el plan de Dios para que a ti, no sé, se te conceda lo que estás pidiendo, por lo que estás orando, o tal vez como te estás abriendo tanto con Dios, pues Satanás va a saber tus debilidades y así abiertamente, ¿no? Y yo me acuerdo que yo hacía así mis oraciones, o sea, yo en mi mente, porque no, o sea, ¿cómo le voy a dar poder a Satanás? Y lo mismo pasaba con eso del templo, ¿no? De que decían las cosas que se hacen en el templo se dicen dentro del templo porque se supone que Satanás allí no podía entrar. Y si hablábamos de esas cosas del templo afuera, pues Satanás entonces chin iba a descubrir todos los secretos. La cosa rara es que pues Satanás es un personaje súper primordial, ¿no? O sea, es primordial en lo que es la sesión del templo. O sea, Satanás está en el templo, pero a lo que voy es eso, o sea, el poder de Satanás que te sembraban a ti, ¿no? De chin, Satanás realmente sí es un ser de cuidado y de mucho poder. Entonces hay que andar como despacito con él, ¿no? O sea, un miedo. Conmigo siempre hubo dos vertientes, quienes decían que tenías que orar en tu mente y quienes decían que no, que tenías que hablar en voz alta porque era la única forma en la que lo podías alejar porque él te escuchaba y sabía que tú estabas orando y bla, bla, bla. Otra cosa también, ya que tocamos este tema, para mí ahorita y en su momento, la oración es una forma de autosugestión, ¿ves? Entonces, si tú vas con esa idea, precisamente te vas a fortalecer mentalmente, ¿no? Porque no puede escuchar mis pensamientos, etcétera. Si oras en voz alta, pues tampoco te va a poder controlar, tienes tú el poder sobre él. Pero si lo ponemos así, en esta misma visión teológica de los mormones, todos nosotros pasamos por un velo del olvido y que por eso no recordamos la vida previa. En el templo por eso hacen esta ceremonia para recordar y para ver y hacer convenios, etcétera, etcétera. Y que una vez que esta vida se acabe, entonces se va a romper el velo y vamos a recordar el antes, lo que fue aquí y vamos a entender lo que viene después. Esa es a grandes rasgos el cómo se maneja esta parte de su teología. Entonces, lo que así me enseñaron y lo tengo muy presente es, se supone que Satanás no pasa por este filtro, no pasa por este velo. Entonces, al no pasar por este velo, él recuerda todo. Y ahorita con lo que tú mencionas de que vas a ver tus debilidades, pues él ya la sabe porque él no se olvidó. Se supone que como eras allá, eres acá. Y como seas acá, vas a ser después. Entonces no tiene ningún sentido porque precisamente es un ser omnisciente o por lo menos un ser que tiene cierta ventaja sobre ti, no cierta, una ventaja bastante considerable sobre ti, porque él te recuerda, él sabe tu nombre, él sabe qué te gusta, él sabe a qué eres proclive, otra vez asumiendo que todo esto sea real. Y volvemos al punto del Dios omnisciente. Él ya sabe a qué eres proclive, él ya sabe qué es lo que necesitas. Él ya sabe todo, entonces ¿para qué se lo pides? Entonces, uno ya sabe qué necesitas y el otro ya sabe qué es lo que careces. Uno ya sabe con qué tentarte, el otro ya sabe con qué bendecir, ¿para qué se lo pides? Al que te lo puede dar todo. Tienes una debilidad y necesitas humillarte ante un ser superior para que te dé fortaleza. Perdón, no tiene lógica para mí. Tú quieres ser más fuerte, necesitas entrenarte a ti mismo, necesitas fortalecerte a ti mismo con algo, con lo que a ti te funciona. Orar, para algunos, repito, es una autosugestión, te ayuda a calmar tu mente, a calmar tus pensamientos, sea que lo hagas en silencio o que lo hagas en voz alta, te ayuda. Sí, ¿por qué no?
Algunos otros van a preferir una meditación de quedarse calladitos en una habitación 5 minutos, respirar hondo y lo hace. Para mí ha creado el mismo efecto. Nos vamos a la contraposición de Satanás, que él juega con tus pensamientos, que él juega con esas debilidades. Ok, ¿cómo las juega? Si él ya sabe a qué eres proclive, sabe lo que va a pasar. Y al final de cuentas tú eres responsable de tus acciones. Porque si para calmar tu mente tú eliges utilizar algo que puede hacerle daño a tu cuerpo, es tu decisión. No es que él haya puesto ese pensamiento ahí. No es que haya un ente invisible que te esté diciendo, mira, mira, ahí hay. No, no, no. Tú sabes, tú ya lo pensaste, tú sabes a dónde lo puedes conseguir, qué es lo que quieres conseguir, cuánto te va a costar, etcétera, etcétera. Yo creo mucho, mucho, mucho en el poder de la mente. Y, Sí, y yo creo que, pues precisamente, ¿no? No solo la iglesia mormona, nosotros hablamos de la iglesia mormona porque pues ahí estuvimos muchos, muchos años, ¿no? claro. De ahí estamos saliendo y de ahí es que estamos pues compartiendo nuestras experiencias, ¿no? Pero es así, o sea, tanto te tienen que sembrar esa idea del poder bueno como del poder malo. Y de verdad, o sea, esa parte del poder malo, o sea, del Satanás y de sus ángeles y todo esto, es súper poderosa, obviamente para mal, entre los miembros de la iglesia. Sí, yo sí he visto, vi, de hecho yo misma, o sea, te sugestionas, sí te sugestionas, así de, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba recién casada, o sea, yo sentía que había algo en mi casa. Yo así de, es que hay algo en mi casa, como yo tenía mucho miedo y yo decía es que es Satanás o es un ángel de Satanás o es, y realmente lo que me estaba pasando es que estaba bajo mucho estrés, estábamos en la escuela, casi no dormíamos, o sea, trabajábamos todo el tiempo, de verdad, teníamos 15 minutos para descansar y poníamos una alarma, ¿no? Para descansar 15 minutos y después, ándale, seguir haciendo las tareas o lo que fuera. Trabajábamos mucho y estudiábamos al mismo tiempo, entonces fueron tiempos difíciles y yo decía, esa presión, esa tensión es Satanás, ¿no? O es uno de sus ángeles, porque en ese momento es lo que yo creía. Y así mismo, o sea, te pasaban cosas malas, es que Satanás que te está dando, te está tentando, o a veces sí te decían también es Dios que te está mandando una prueba y Satanás es la herramienta es que le está ayudando a Dios, ¿no? Para causarte ese mal y probarte a ver si vas a salir adelante a superarlo y a ser fiel a Dios y así. Entonces, realmente sí te sugestionas y sí puede causar algo como nocivo, muy nocivo. Y es triste porque, fíjate, te ponen a ti como ser humano como lo más bajo, lo más tonto, lo más inútil, porque Dios y Jesucristo y ellos son superiores, o sea, son superiores a ti, pero también el diablo, o sea, también el diablo en un momento dado puede ser superior a ti. Algo que también sí me decían era que tú le tenías que dar cabida, ¿no? Y que la cosa que nos hacía también fuertes ante Satanás era que nosotros teníamos un cuerpo, pero al mismo tiempo también era lo que nos hacía ser débiles. O sea, es una serie de contradicciones, pero el punto era meternos eso, ¿no? O sea, de el bien y el mal y a quién vas a elegir. Y pues lo que teníamos que hacer era pues someterte al 100, ¿no? A lo que te dijeran pues en la iglesia, para no correr el riesgo de pues de pecar o de que te perdieras. Yo tengo una pregunta para ti, Cano. No sé, en la Claro. misión, ¿viste algunas cosas así? Porque a mí me han contado historias, ¿no? De posesiones, y que pues en las misiones a veces pasaba esto. No sé si pues en los barrios igual, ¿no? No sé. Pero como Sí, que a los misioneros los llamaban mucho para ahora sí que participar en estos exorcismos. ¿Hay algo que tú sí. sepas o alguna experiencia? Mira, en mi experiencia personal, voy a regresar al punto. Todo es una sugestión. Lo que yo viví, lo que yo vi,
las cosas que a mí me tocaron. Alguien a lo mejor va a decir, no, es que lo que yo viví sí es real, es que sí, yo, lo que yo viví para mí, todo lo que vi, en su momento yo lo sentí como algo, sí, a lo mejor fuera de este mundo, pero ya analizándolo fríamente con el paso del tiempo es finalmente una sugestión. Personas que estaban pensando mucho en qué cosas malas les iban a pasar, en que habían pecado, en que habían hecho cosas mal y que eran susceptibles a esto, y ¡pum! Tenían un episodio, ¿no? De que se contorsionaban, de que empezaban a hablar incoherencias, etcétera, etcétera. Entonces, repito, para mí en el momento me impactó. Dije, no, esto es del diablo, ¿no? Literal. Ujú. Y tú con tu poder del sacerdocio ibas y expulsabas y hacías. Pero otra vez, es la sugestión. Esa persona en su psique tiene de que tú tienes esa autoridad, tienes ese poder y lo puedes sacar. En un Ujú. momento de crisis, en un momento de ansiedad, en un momento así. A lo mejor tú no vas a ver si es un sacerdote real o si es un muchacho con camisa blanca y corbata. Tú no vas a ver ese tipo de cosas. Lo que tú vas a ver es esa persona tiene la oportunidad y me está diciendo que él puede y voy a confiar en él. Y otra vez viene el poder de la mente. Ujú. Personas a lo mejor que les gusta este tipo de cosas del ocultismo, que les gusta o que siguen este tipo de experiencias fuera de lo normal, tal vez no estén de acuerdo conmigo y está bien, a lo mejor ellos tienen más experiencia, han tenido más casos, han seguido más cosas, no lo sé. Para mí no son reales, para mí son sugestiones. Si la gente que cree en la magia y repito en todas estas cosas no está de acuerdo conmigo, lo acepto, acepto sus comentarios, sus críticas, lo que quieran, no pasa nada, pero finalmente la evidencia es lo que convence, la evidencia es lo que habla y no hay evidencia de esas cosas paranormales y si las hay son quizás situaciones que todavía no comprendemos. Todo tiene una explicación y todo se puede Mm. explicar, pero a lo mejor ahorita no tenemos la tecnología o no tenemos los medios adecuados para poder dar una explicación completa con datos y todo, ¿no? De, mira, esto pasa por esto, esto y esto y esto. Y hablábamos incluso de por qué no se aparecían los fantasmas en las carreteras de Canadá, ¿no? Ándale, Y que sí. cuando se aparecían, aparecían para puros latinos, casualmente, porque un fantasma no se aparece en la hora pico del tráfico, ¿no? Ese sería el mejor momento para que Asustar a apareciera un todos fantasma, no sé, o sea, por favor, o para que se sea, hiciera presente. exactamente, porque Ujú. no sucede en los casos documentados de exorcismos, porque siempre esa puerta cerrada, porque no ha sucedido en, no sé, en plena misa, en una sesión del templo, por ejemplo, en una reunión sacramental. Y retomando un poquito también de lo que tú comentabas, de las pruebas y las tentaciones, ¿no? Muchas veces era una línea muy delgada. Si es que si era para algo bueno era una prueba, si es para algo malo era una tentación. Y se te permite ser tentado para ver qué tan fuerte eres. A mí eso se me hace muy antididáctico, muy contradictorio y generas el conflicto en la persona. Tú eres coach, bueno, en gimnasio haces ejercicio, haces fitness. O sea, si alguien llega contigo y te dice es que, pues mira, la verdad es que yo tengo problemas con mi cuerpo, me gustaría mejorar mi condición física, y tú le dices, sí, pues hay que hacer dieta, hay que hacer ejercicio, hay que hacer lo otro. Y le dices, pues después del gym vámonos por unas pizzas. Conozco un lugar bien bueno. Es como, es para ver qué tan fuerte estás y qué tan decidido estás para hacer ejercicio. No tiene sentido. Ujú. Sí, yo sé, muchos van a criticar, qué ejemplo tan estúpido, qué ejemplo tan simplista, tan sencillo. Sí, pues así suena también las tentaciones son para forjar tu carácter. Ujú. Sí, Sí. entonces, repito, ahí es donde me hace ruido y se me hace risible la existencia de un diablo, porque Ujú. finalmente el que lo está permitiendo es quien se supone que es su jefe, quien se supone que es su superior. Yo, por alguna razón, a mí me gusta mucho escuchar igual podcast de paranormal y así. Me gustan mucho las películas de miedo, algunas que han salido últimamente, que son más así como terror psicológico, que te pone a pensar más, y eso, fíjate, me ha hecho pensar, porque te pone a pensar más lo que realmente en dado caso sería Satanás, ¿no? Y como dices tú, toda esa presión que causan sobre la gente. O sea,
eso sí es feo. O sea, ¿cómo yo tenerle miedo, digamos, a un fantasma y no tener miedo o precaución a qué está causando, por ejemplo, en la actualidad tanta, enfermedad mental, por ejemplo? O como mencionabas tú el ejemplo en Utah, ¿por qué tanta gente está deprimida, ¿no? O sea, me enfoco más en algo que no puedo ni ver ni nada que en los problemas reales. Y muchas películas ahorita han sacado temas de ese tipo y a mí me gustan mucho. Y escuchando y todo, porque ya después, de que empecé pues a investigar de más cosas y todo, me topé con un podcast que habla del satanismo racional. No sé si has Ok. escuchado de eso. Y a mí me encantó. Ujú. Me encantó porque, mira, primero que nada, la gente se súper espanta, ¿no? De, ay, satanismo racional, ¿no? Así de Satanás y les da miedo. Pero es súper interesante porque, primero que nada, las personas que siguen esta filosofía, le voy a decir, no creen en un Satanás. O sea, no creen así como los religiosos que creen en el diablo, en un diablo, ¿no? O sea, no creen, de hecho es como más hacer burla, de cierta manera, a esa creencia, ¿no? Pero tal vez yo lo resumiría como tú haz lo que quieras mientras no afectes a los demás y mientras no te hagas daño a ti mismo, ¿no? Intenta lo que quieras, pruébalo, ¿no? Y allí entra esa parte donde tú dices de la moral, ¿no? Porque siempre nos han dicho, es que esto no, esto sí, esto no, esto no, esto no, esto sí. Y entonces seguimos una línea, ¿no? Y en este pensamiento del satanismo racional, te dicen, no, o sea, salte de eso, ¿no? O sea, tú decides lo que quieres hacer y lo que no. Y lo único que te podrías preguntar es, ¿me hace daño? ¿Le hago daño a alguien más? Y si tu respuesta es no, adelante, ¿no? Entonces, yo creo que hay niveles. Por ejemplo, en mi caso, el hecho de hacer ejercicio el domingo para mí fue algo así de, uy, qué loco, estoy haciendo ejercicio el domingo. O por ejemplo, la primera vez que fui a un concierto de Lady Gaga, ya estaba yo en eso de que ya estaba con Ra, mis, ra, ulala. sí, ya estaba en eso de que pues ya estaba con mis dudas de la iglesia y todo, y hubo un concierto en Salt Lake City de Lady Gaga, y yo así El de, domingo. ¡ah! No, no fue domingo, creo que Ah, fue sábado, pero o viernes, no, no fue domingo, pero era Lady Gaga, o sea, era Lady Gaga, ¿no? Y a mí me gustaba, y de hecho, hasta me daba un poquito de, como, no de pena, pero sí me reservaba de que me gustaba Lady Gaga entre los miembros, porque pues Lady Gaga, o sea, saludos a era, Lady Gaga que siempre ve este programa. siempre lo ve, ¿no? Pero me acuerdo que yo estaba así de, ay, voy a ver a Lady Gaga, y me acuerdo que nos fuimos. Y yo dije, bueno, voy a ver si estando allá no me siento bien, que no debo entrar, pues no voy a entrar. Pero fíjate, en cuanto yo llegué, estaba así toda la gente y muchísima gente vestida así de sus trajes extravagantes de Lady Gaga. Y yo me súper emocioné y dije, no, sí, yo quiero ir. Entonces, o sea, eso para mí es algo súper loco, ¿no? O fue algo súper loco, de que me salí de la línea, ¿no? De chin, fui. Y yo sé que no para todos fue igual, porque digo, hay niveles también, ¿no? O sea, yo estaba así muy, ¿cómo te diré? Como que muy encerrada en el Recuerdo cómo eras en la mormonismo. prepa, entonces sí, sí, sí entiendo por qué la emoción. Entonces, no te preocupes. Pero yo sé que había otras personas más normales, ¿no? Que no se dejaron influenciar tanto y que pues, ay, Damaris, ¿cómo ir a Lady Gaga? Pero yo estaba en ese nivel, o sea, de verdad. Entonces, Ujú. para mí eso fue algo así como que súper loco. Y ya ahorita lo más loco, pues son mis tatuajes. Ah, son mis tatuajes, ¿no? Es tu rebelión. Este es mi rebelión y me faltan 2 sesiones más de tatuajes, para ya terminar este proyecto, ya después veremos qué más. Pero digamos, cuando Perfecto. yo escuché esto del satanismo racional, dije, claro, o sea, hace todo el sentido y no tiene nada que ver con adorar o creer en un Satanás, sino todo lo contrario y darte poder a ti como ser humano, quitarte esos miedos, ¿no? Quitarte todo eso y realmente, pues, no sé, conocerte tú, enfrentarte a ti mismo, ¿no? Y experimentar.
pues todo lo que no te haga algún mal o y no le haga algún mal a los demás. Eso sí, Ujú, yo ujú, no me uniría porque te puedes unir, ujú. pero la verdad es que a este punto de mi vida, todo lo que yo veo que es como sectario, ay, no, gracias. No importa, o sea, yo puedo agarrar algo bueno, ¿no? De algunas corrientes, no sé, pero yo ya eso de quiero ser miembro de, ahorita no. Más que de las competencias. Más que de, bueno, o sea, es diferente, ¿no? O sea, te Ya metes a... sé, es un jueguillo de palabras por ahí, porque finalmente como seres sociales siempre pertenecemos a un grupo de algo, pero o sea, te entiendo que en el aspecto religioso, en el aspecto, digamos, espiritual, en el aspecto, en ese aspecto social de tu vida, no quieres pertenecer a un grupo que esté etiquetado como religioso o... a un grupo que te quite tu libertad y Ujú, que no se entienda mal lo de libertad, porque vuelvo a lo mismo, lo que no te haga mal, lo que no le haga mal a los demás, adelante. Y para mí ujú. eso ahorita es lo que me está funcionando y unirme a cualquier grupo que me diga, pero no lo digas, ¿eh? Pero no digas esto. Y para que tengas tu membresía, tienes que hacer esto. O sea, eso no, no, Nomás gracias. la del gym, vámonos. Nomás la membresía del gym que tengo que pagar. Ujú, así Y ya me es. acordé del punto de hace rato, que una de las cosas muy irónicas es que las religiones en general, cuando tú hablabas del hombre natural, es que todas las cosas que precisamente son del hombre natural, o sea, que vienen de la naturaleza del ser humano, son contrarias a los dogmas de la mayoría de las religiones, especialmente de las monoteístas, y contradictoriamente, curiosamente, irónicamente, también son las que permiten el desarrollo de la civilización o de la sociedad como lo es la reproducción, como lo es el convivir, como lo es el hacer fiestas, a lo mejor los días en los que todo mundo puede descansar. Y si algún día se emocionan como Damaris porque van a ir a un concierto o porque van a hacer una actividad que les gusta y lo van a probar y les va a gustar y a lo mejor eso los lleva a alejarse de la iglesia, no es porque no hayan tenido un testimonio, simplemente es porque es algo que necesitan también para estar bien con ustedes mismos. No Ujú, se sientan mal, es ujú. normal y está bien. Y como dice Damaris, retomando ese punto, si tú no le estás haciendo un daño intencional a alguien, pues no está mal. Yo soy mucho de esta idea de que no importa lo que hagas, siempre vas a terminar dañando o ofendiendo a alguien. Tal vez no era tu intención, pero lo vas a hacer. Entonces, yo agregaría eso nada más al satanismo racional, de siempre y cuando tú hagas algo que no dañe intencionalmente a alguien, está bien, porque en estos tiempos en los que todo mundo se queja de todo, en donde todo el mundo puede tomar ofensa, sería muy complicado hacer eso, ¿no? O sea, ponerte a pensar de que no le vayas a causar enojo a alguien, no, si no es intencional, tú date, o sea, ve, si tú sabes que vas a dañar, tú ya sabes que alguien se va a ofender ahí, y lo vas a hacer con esa intención específica de dañar a esa persona específica que ya sabes que se va a ofender, entonces sí, ya Pues lo es estás que haciendo con es todo. como nuestros videos que ofenden a algunas personas, ¿no? Y divierten a Y, otras, y mira, y, eso a mí también me hace feliz. y también a otras, las relajan, nos han puesto, ¿no? También otros se sienten ya más acompañados, hay de todo, ¿no? Pero finalmente, pues es como respetar la libertad de los demás, ¿no? Y no sé, como siempre decimos, ¿no? No tener que estar como en acuerdo todo el tiempo No, es para, aburridísimo. no, o sea, como para que digas, es que me estás faltando el respeto porque me estás contradiciendo, o sea, cada quien no tiene derecho a sus ideas y a sus experiencias y así, pero pues no sé, fíjate que yo para concluir ahorita, pues pienso que tanto Dios, Jesucristo, son necesarios en el plan del mormonismo como lo es Satanás. Y algo que a mí me ha ayudado es precisamente pues dejarme de esos miedos, ¿no? Tanto del miedo que te decían es que no es miedo, es respeto, pero no, o sea, era un poco de miedo psicológico a Dios, porque todo el tiempo me estaba viendo y cuidadito y, o sea, y el miedo al diablo, ¿no? O a Satanás, o sea, vivir en miedos es muy feo. Y yo no sabía, no me daba cuenta hasta que me zafé. O sea, cuando te zafas, dices, ay, no inventes, ¿no?
Entonces, te das cuenta que realmente pues sí son miedos creados por donde le veas, por donde le busques. Y pues a mí me gustaría hacer la invitación, si hay personas que nos vean, que tal vez les gustaría pues hablar más acerca de este tema, que tal vez tengan otro punto de vista, no sé, que tengan experiencias paranormales y que quieran compartir con nosotros, son bienvenidos porque siempre es bueno pues escuchar, ¿no? De experiencias de más personas. Como dice una canción, todo cambia y nosotros también cambiamos. Entonces, siempre es bueno estar abierto a diferentes experiencias y razonamientos. Entonces, si hay alguien por allí que quiera participar y nos quiera contar experiencias, pues bienvenido aquí al canal para platicar. ¿Y tú, Cano, qué nos Así es. podrías concluir? Concluir. Que precisamente vivir con miedo es una forma en que te pueden manipular, es una forma en la que te pueden decir qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo. A mí me causa gracia el hecho de que vean a Dios como una figura de amor, como una figura compasiva, como una figura máxima, pero al mismo tiempo le tengan miedo, porque precisamente tienes que mantenerlo contento para que no se enoje y toda su furia y todo su poder se descargue sobre de ti, como pasó con Sodoma y Gomorra. Y viene la contradicción de que entonces como lo desobedeciste a él, te vas a ir al infierno, donde te van a castigar eternamente. ¿Quién? El enemigo de Dios. O sea, por desobedecer a su enemigo, él te va a castigar. Ujú. ¿Como por? Si se supone que él está en contra de él, al contrario, te debería felicitar. Y eso, usted es de los míos, usted es mi muchacho, ¿no? Entonces, pues, es un empleado más. O sea, si lo vemos así frío o lo aceptamos así, pues es otro empleado, es otro peón de su supuesto plan y habla más de esta figura ególatra, de esta figura, pues sí, narcisista, vanidosa, y lo hacen ver como cualquier ser humano con tantita posición de poder. Entonces, para mí no son necesarios, para mí tanto el Dios como el diablo son simples constructos sociales que sirven precisamente para mantener cierto orden, cierto control. Quienes los sigan creyendo en ellos, sigan obedeciendo sus reglas o quieran seguir sus caminos, está bien, no pasa nada, seguimos siendo compas. Eso es lo que Claro. yo concluiría. Sí, oye, es que qué triste, creo que no tenemos salida porque pues si nos vamos con el diablo, como dices, nos va a hacer nuestra eternidad en llamas y sufrimiento, pero también si nos vamos con Dios, todo el tiempo tenemos que estar sometidos a lo que alguien más quiera de ti, o sea, tampoco es un cielo, o sea, bueno, para mí ahorita que ya me zafé de allí, no quiero, no es un cielo para mí, o sea, no es algo que me cause felicidad. Pero bueno, pues sí, hay mucho que decir y a mí me encantan estas pláticas porque pues son muy genuinas, es lo que realmente pensamos, es lo que sentimos, es lo que vamos experimentando y pues como siempre, otra vez invito a quien quiera participar aquí al canal y pues muchísimas gracias, Cano. Dejamos pendiente pues para vernos otra vez, hacer otro video. Claro que sí. Muchas gracias, Cano. Entonces estamos en contacto. Nos vemos. Hasta luego. Bye Bye bye. bye.